Buenos días. Nosotros somos iTerni, somos el equipo de iTerni, distribuidores integral certificado por parte de la marca Sigo Aspel. Y bueno, en este día que se va a presentar por aquí a detalle todo lo que tiene que ver con carta aporte, pues nosotros solamente queríamos comentar que ofrecemos soluciones de timbrado para carta aporte, ofrecemos muchas soluciones. Tenemos soluciones muy sencillas que pueden ir a partir de 120 pesos mensuales con timbrado ilimitado o muy avanzadas que requieren implementación. No sé, Ito, Miguel, si por ahí nos puedan presentar alguna de las imágenes que tenemos de las soluciones que tenemos actualmente y con las promociones que tenemos, porque bueno, debido a que hubo cambios muy recientes con el CFDI de traslado con o sin complemento de carta aporte, pues la marca está ofreciendo algunas promociones. Si me pueden ayudar con eso, Ito o Miguel, por favor. Adelante, Jaime, por favor. Ok, bueno, ahorita en los sistemas, todo lo que resta del mes de octubre, les podemos ofrecer un descuento de hasta el 25% al contratar en su suscripción anual, que esto aplica para SAI, para Facture, que son los que manejan carta aporte. Si ustedes quieren contratarnos, aquí en el chat ponemos los datos de contacto. Este descuento solamente se les puede ofrecer a las personas que no hayan contratado con Aspel alguno de estos sistemas, ya que, bueno, requerimos que sean clientes nuevos de RFCs que no estén registrados con Aspel. En cuanto a servicios, igual, no sé, Francisco, qué promoción tenemos para ofrecerles aquí a los compañeros de industriales. Sí, en cuanto a servicios, tenemos en todos los servicios de implementación 20% de descuento sobre el precio base que tenemos. Y recordemos que, bueno, ahorita seguramente se los van a comentar, pero bueno, el CFDI de traslado entró en vigor a partir del 1 de enero de 2022 de manera obligatoria, aunque puede hasta el día de hoy y hasta final de año todavía emitirse con errores, pero a partir del 1 de enero ya debe emitirse sin errores, ¿no? Pero eso creo que son detalles que les van a comentar más adelante, ¿no? Por lo pronto nosotros, bueno, este es el ofrecimiento que tenemos. Somos distribuidores integrales certificados, tenemos varias soluciones, no solamente para carta aporte, para administración, contabilidad, producción, recursos humanos, para todos estos sistemas administrativos, ¿no? Entonces, pues estamos por aquí a sus órdenes. Cualquier duda que tengan, van a estar al pendiente por aquí Miguel y Jaime Ito, un servidor también. Y pues adelante, muchísimas gracias por el espacio. Gracias, muy buena intervención por parte de ustedes, licenciado Francisco y señor Jaime. Es parte de lo que vamos a tocar. Su servidor les va a dar lo que viene siendo carta de porte en cuanto al autotransporte, en cuanto a lo que nos van a revisar en carretera o en el estado o en los municipios. Principalmente lo vamos a ver en el área operativa. Más que nada, ustedes ven lo que viene siendo lo administrativo, la contabilidad o lo que pueden ver. Yo les voy a dar lo que viene siendo más o menos una introducción de carta de porte. La carta de porte es algo muy extenso que por un simple papel o un simple mal llenado en cuanto a la operación en carreteras, pues podemos ser sancionados o podemos caer en una responsabilidad hasta penal por los mal llenados. Eso lo vamos a ir viendo en cuanto vamos a ir avanzando en las diapositivas. Y nuevamente les doy la bienvenida a todos los participantes. Yo les voy a dar lo que viene siendo carta de porte. Me vuelvo a presentar, soy el maestro en Derecho Penal, Francisco José Hernández de Lara.
capacitador en cuanto a sistemas. Y pues mi lema que tengo es soluciones reales a tus problemas viales en el autotransporte y sus usuarios. Vamos a empezar, empezamos con la primera diapositiva. Dice, ¿quiénes están obligados a emitir una factura electrónica CFDI, comprobante fiscal digital por internet con complemento carta de porte? Lo que mencionaban hace un rato los licenciados. Tienen que ser las empresas o personas que brindan servicio de transporte de bienes y o mercancías utilizando vehículos propios o arrendados, o tienen vehículos en posesión por cualquier figura jurídica y reciben alguna contraprestación por dichos servicios, deberán emitir una factura electrónica de tipo ingreso. Ese es un complemento de carta de porte. Como yo se los mencioné, yo se los voy a dar lo que la autoridad nos puede revisar en la carretera o en las ciudades o en los estados. ¿Para qué? Para que sepamos que una carta de porte está debidamente requisitada y debidamente llenada. Muchas veces, por una carta de porte, mucha gente dice, pues es un simple documento. Por una carta de porte se han podido identificar cuando la mercancía viene robada o la mercancía viene ilegal. Entonces, en el apartado B dice, propietario poseedor de vehículos y bienes y mercancías que se transporten en ellos, pero no reciben ingresos por la transportación, debes emitir una factura. Todo esto que estamos hablando son preguntas que están en una página del SAT y que le han hecho preguntas al SAT, quiénes lo podemos elaborar o quiénes no. Entonces, aquí lo que su servidor les va a dar tips o cómo es un llenado. Más adelante vamos a ver la fundamentación legal, por qué podemos ser sancionados o por qué no debemos de caer una responsabilidad, ya sea administrativa o penal. En el siguiente dice, ¿qué es una factura electrónica tipo ingreso con complemento carta de porte? Es un objetivo, su objetivo es manifestar la obtención del ingreso que se percibe por la prestación del servicio de transporte y se puede incorporar la información de complemento carta de porte. En este tipo de comprobante se debe desglosar el traslado de impuestos. En mi manera de ver, yo no voy a ver impuestos, yo no voy a ver cómo lo desglosan, yo voy a ver lo que viene siendo los llenados. ¿Por qué? Porque pues que la retención del IVA, que muchas cosas que aquí los licenciados, ellos sí, en su área, en su buffet o en su despacho, sí tienen cómo hacerles a ustedes ese tipo de desgloses de impuestos. Dice, ¿qué es una factura electrónica de tipo traslado con complemento carta de porte? Quien emite el dueño, en este caso, tiene que ser quien realiza el contrato ante el transporte. Él tiene que emitir la carta de porte. Ahí tenemos una pequeña controversia porque para nosotros en carretera, quien tiene que emitir la carta de porte es el transportista. Y aquí nos hablan de que la va a emitir el dueño, pero muchas veces el dueño no es el dueño del transporte. ¿Sale? Entonces dice, emite el dueño, poseedor o tenedor de sus bienes y mercancías cuando esto hace el traslado con sus propios vehículos sin recibir alguna contraprestación, incorporar información de complemento, carta de porte para acreditar su legal tenencia y asistencia durante su traslado en territorio nacional. Aquí más que nada nos va a hablar de la tenencia, de lo que tenemos momentáneamente como transportistas o como poseedores de la mercancía y que tengamos un traslado bien. Como se los mencionaba, es un documento que la carta de porte hace mucho tiempo era llenada a mano. ¿Por quién? Por el transportista o por el chofer. Y muchas veces decía el chofer, pues es que yo no sé leer ni escribir. Entonces las llenaban, las venían incompletas, inconclusas, no tenían un debido llenado. ¿Qué es lo que estamos a ver? Es lo que vamos a ver y más. Ok, pasamos. Ok, aquí volvemos a hablar qué es el complemento carta de porte. Formato electrónico de carta de porte establece la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para realizar el traslado de bienes y mercancías en territorio nacional, autotransporte de carga general y especializado. Aquí vamos a hablar de los formatos. Los formatos los estipuló, los dio a conocer la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, pero nosotros podemos tenerle alguna modificación a nuestras cartas de porte. Dice, datos e información, bienes o mercancías, ubicaciones, origen y destino, como vehículos de diferentes medios de transporte, se incorporan a facturas electrónicas de tipo traslado o ingreso con complemento carta de porte.
Aquí nos habla de factura electrónica. También puede ser llenada a mano. ¿Por qué? Porque estamos viendo nosotros lo que nos va a representar o lo que nos va a decir la carga que llevamos en un traslado en carretera. Luego dice, ¿cómo saber si es un tramo federal o local? En cuanto a materia de autotransporte a distancia que se recorre en una carretera que está a cargo del gobierno federal, proporciona acceso y comunicación a principales ciudades, fronteras y puertos marítimos del país en términos de las disposiciones aplicables. En ese caso, aquí tenemos en cuanto a lo que viene siendo la carta de porte en carretera federal. Luego nos habla el tramo local. ¿Qué son los tramos locales? Pues son las carreteras que tenemos de estados o de municipios. En el tramo local también tenemos el traslado de bienes y o mercancías se realizan dentro de una localidad, comunidad, estado o entre estados del territorio nacional, siempre que se implique transitar por carretera federal. Estos dos tipos de tramos, en cuanto al tramo federal y el tramo local, pues van de la mano, porque no siempre vamos a transitar en carretera federal, y después de transitar en carretera federal, pues tenemos que entrar a un tramo local. Es un ejemplo, viene de Nuevo Laredo y va a descargar en Naucalpan, pues, después de que rebase el centro comercial Perinorte, pues a partir de ahí ya se vuelve un tramo local. Entonces, no se deben de hacer dos cartas de porte. Con la misma carta de porte, la autoridad local debe de respetar ese tipo de traslados. ¿Sale? Entonces dice, el transportista, ya empiezan un tipo de preguntas, ya que le hicieron al SAT y en el cual su servidor se las voy a interpretar más o menos lo que en mi experiencia como lo que fui de Policía Federal, qué revisábamos y qué no revisábamos en una carta de porte. Dice el transportista, mi cliente me da información correspondiente, ¿debo prestar el servicio? Aquí dice, no le da la información correspondiente. Cuando el cliente al transportista, aquí quien va a recibir la infracción en carretera, ahora por Guardia Nacional, antes por Policía Federal, o una infracción por Policía Estatal o por Policía Municipal, va a ser el transportista. Y le pregunta al transportista si su cliente no le da la información correspondiente, ¿debo prestar el servicio? Definitivamente no, porque va a evitar sanciones. Tu cliente te debe proporcionar la totalidad de información de bienes y o mercancías que vas a trasladar para emitir factura electrónica de tipo ingreso con complemento carta de porte. Pero ¿qué hace el transportista? Pues recibe la carga y se avienta a hacer el servicio. Cuando lo para la autoridad, vienen los datos incompletos o viene algún dato erróneo, entonces dice, pues yo tengo que hacer el movimiento, yo tengo que hacer el traslado, pues porque tengo que ganar o tengo que comer. Muchas veces ellos lo comentan de esa parte. Luego dice el siguiente punto, quien contrate servicio debe proporcionar con exactitud los datos para la emisión de factura electrónica con el complemento carta de factura para estar en posibilidad de amparar la deducción o el acreditamiento correspondiente por el servicio prestado. Aquí nos habla que quien contrata. ¿Quién contrata? Acuérdense que existen tres figuras. Quien emite el viaje, quien transporta y quien recibe. En este caso, quien contrata el servicio del transportista, debe de darle toda la proporción de la mercancía que va a trasladar, ya sea en líquidos, ya sea en sólidos, ya sea en metales, en lo que le va a dar él, le tiene que dar los pesos exactos, las medidas, de dónde salió, quién se los va a recibir. Entonces, para no caer en una responsabilidad como transportistas, si su cliente, en este caso es quien va a emitir la carga, debe de darle la información completa. ¿Pasamos? Dice, corresponsabilidad dentro de factura electrónica de tipo ingreso con complemento carta porte. La responsabilidad que comparten emisor y receptor de factura electrónica con complemento carta de porte ante autoridades competentes respecto de infracciones y multas que impongan las mismas conforme a la normatividad que le resulte aplicable. Aquí nos habla corresponsabilidad, pero aquí nada más habló de emisor y receptor.
y quien lleva la carga es el transportista. Entonces nosotros debemos de evitarle al transportista una corresponsabilidad, que en el punto anterior se los toqué, son para la autoridad o para lo que es ahora Guardia Nacional. Son tres figuras que se manejan en un traslado de carga, amparado en una carta de porte. Dice, las autoridades competentes detecten irregularidades en datos registrados en complemento de carta de porte. Dicha responsabilidad se limitará a datos que demuestre haber proporcionado cada una de las partes involucradas en la expedición del comprobante fiscal, de conformidad con el instructivo del llenado del CFDI, al que incorpora el complemento carta de porte. Aquí dice que las autoridades competentes, ¿quiénes son las autoridades competentes? La Guardia Nacional, Policía Estatal, Policía Local. Muchas veces el SAT hace operativos en carreteras, principalmente en las casetas de peaje, y van o ven si el transportista cumple las cartas de porte, aunado a que la Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones y Transportes también realiza operativos, pero ellos realizan operativos más que nada en unos centros fijos de pesaje. Ahí también lo vamos a evaluar por la carta de porte. El siguiente punto dice, empresa dedicada al transporte de bienes o mercancías, es necesario expedir la factura electrónica de tipo ingreso con complemento carta de porte para estar en posibilidad de acreditar su traslado en territorio nacional. Aquí volvemos a hablar de la acreditación de la carga, la acreditación de lo que va a llevar el transportista. Dice, empresa dedicada al transporte de bienes, sí debe de llevar carta de porte, llevar su representación impresa en papel o formato digital para acreditar la legal tenencia y estancia de bienes o mercancías durante su traslado en territorio nacional. Yo aquí les voy a dar un ejemplo. Muchas veces nos vamos a basar al documento, al papel físicamente visto por la autoridad. Si nosotros se lo mostramos a la autoridad en formato digital, muchas veces no le sabe la autoridad o no quiere revisar un teléfono del operador y ver la carta de porte que la traemos digital. Entonces, a mi manera de ver y mi experiencia de tantos años en Policía Federal, pues yo les invito, les digo que lo lleve impreso el chofer, el impreso ya sea en el formato CFDI o en una carta de porte hecha por el transportista. ¿Por qué? Porque no van a querer muchas veces querer revisar tu teléfono. Muchas veces el operador dice, bueno, te presto mi teléfono, ahí la traigo en formato digital, porque la empresa no me la mandó, porque no, de donde vengo no hay. Los operadores o las empresas debemos de tener un poquito de mañas. Si nos damos mañas para otras cosas, se puede parar en una papelería. Ahora ya hay en los restaurantes, en carretera, muchos ya tienen ciber. Ahí pueden imprimir su formato y hacerle complemento a su documentación que le va a solicitar la autoridad. Luego dice, no estás obligado a emitir. En este punto les voy a tocar una controversia porque tenemos que hacerle conciencia a la autoridad. En este punto lo tocan en muchas preguntas que le hacen al SAT. Dice, no está obligado a emitir en el siguiente caso que realices el transporte local de bienes y mercancías o uses para su traslado vehículos de carga con características que no excedan de peso y dimensiones de un camión C2. C2 es un vehículo de 6 llantas, 4 en la parte posterior, 2 en la parte delantera, que vienen siendo, vamos a poner un ejemplo, los camiones unitarios, los Hino, los Hyundai, esos son tipos los C2 y se ha establecido una norma 12 o la que los sustituya, por lo que podrá emitir una factura electrónica de tipo de ingreso sin complemento carta de porte siempre que en su trayecto la longitud del tramo no pretenda utilizar o no exceda un radio de 30 kilómetros entre el origen inicial y destino final, incluyendo los puntos intermedios. Aquí nos dice que no vamos a poder rebasar 30 kilómetros sin carta de porte o sin con el complemento. Vamos a hacer un ejemplo. Viene tu carga de Tlanepantla y tu cliente está en Tepozotlán.
y te revisa la autoridad y tú le dices a la autoridad, es que yo tengo 30 kilómetros para no emitir una carta de porte, porque soy un camión C2 de 6 llantas, eje direccional 2 llantas, eje de carga 4 llantas. A mi manera de ver, yo diría que la realizaran o que la hicieran. ¿Por qué? Porque a veces la autoridad es un poquito cerrada y va a decir, a mí me tienes que traer el documento o donde dice que no puedes realizar o no debes de llevar carta de porte. Entonces, este punto es para que se analice y le hagamos conciencia a la autoridad de que efectivamente después de 30 kilómetros en circunferencia o en el radio de distancia, no vamos a emitir carta de porte si somos un vehículo C2. ¿Pasamos? En el siguiente dice, acreditar traslado de bienes y mercancías de importación en territorio nacional es necesario emitir una carta factura con complemento carta de porte. Sí, seas el transportista con residencia en territorio nacional que realizarás el cruce de frontera, debes emitir una factura electrónica de tipo ingreso con complemento carta de porte y registrar el o los números de pedimento en el nodo pedimentos correspondiente a la mercancía. Aquí nos habla de la carta de porte que debemos de registrar. Sí, efectivamente viene nuestra carga de procedencia extranjera y nuestra carta de porte es manual o es realizada por el operador, no es impresa, no es digital. Debemos de todo lo que tengamos a la mano o todo lo que sea relacionado al transporte, no debemos de ocultarlo. Recuerden que el que oculta algo es porque algo está teniendo mal. Entonces, si ustedes como transportistas serios o como empresa seria, no debemos de ocultar lo que vamos a llevar. Si llevamos tantas cosas, si viene de país extranjero, ¿qué debemos de hacer? Debemos de documentar todo lo que venga. Dice, la verificación realice la autoridad competente, no exhibo la representación impresa en papel o formato digital, factura electrónica o tipo ingreso o traslado de complemento, carta de porte que acredite el traslado de bienes y mercancías en territorio nacional. No se expida o no se acompañe la representación impresa en papel o formato digital de factura electrónica, tipo ingreso o traslado con complemento, carta de porte que ampara el traslado de bienes y o mercancías en territorio nacional. Se iniciarán procedimientos que correspondan para determinar si se configura delito de contrabando o incremento o incumplimiento en obligaciones fiscales de expedición del CFDI. Aquí yo, como les estoy mencionando, aquí vamos a ver lo que la autoridad nos puede decir. Para que la autoridad nos determine un delito de contrabando o incumplimiento en obligaciones fiscales, pues es algo que tiene que llevar una investigación. Entonces, tenemos que determinar, como se los mencioné en un principio, la carta de porte debidamente requisitada. ¿Para qué? Para que podamos o se pueda a veces la autoridad, a veces determinar si el vehículo viene robado o si la carga viene robada, cambiaron vehículos. El documento tiene que venir debidamente requisitado. El siguiente punto dice, ¿qué sucede si no expido, no entrego o no pongo a disposición de los clientes la factura electrónica con complemento cartaporte cuando estoy obligado a ello? El realizar estas conductas tiene un efecto de una infracción que se sanciona conforme a lo siguiente. Estas sanciones no las va a aplicar Guardia Nacional, ni Policía Estatal, ni Policía Local. Estas sanciones la va a aplicar o la aplica el SAT. ¿Por qué? Porque esas infracciones no las aplica, no nos vamos a dejar sorprender. Si alguna autoridad ya sabe de este punto, va a decir es que tú vas a pagar tanto y tienes que pagar máximo 112,600. No, porque el Código Fiscal de la Federación, el artículo 83, la fracción 7, lo dice que lo vas a pagar. No, aquí la autoridad no nos puede sorprender en ello. Estas sanciones no las impone Guardia Nacional, ni las impone Policía Estatal ni Policía Municipal. Estas sanciones las va a imponer el SAT. ¿Por qué? Porque no estás poniendo a disposición la factura electrónica con complemento. Entonces, para que tengan cuidado, estos montos, yo llegué a escuchar gente
cuando estaba en activo, que me decían, oiga, ¿sabe qué es? Que me pararon uno de sus compañeros y me dicen que tengo que pagar esas cantidades. Yo le decía, efectivamente, tú no vas a pagar esa cantidad. Tú lo que vas a pagar es una sanción de 100 días en base a un artículo que vamos a ver más adelante o 50 días. No vas a pagar esas cantidades porque la Guardia Nacional, Policía Estatal y Policía Municipal no cobran estas sanciones para que tengan cuidado si les llegan a decir es que vas a pagar tanto. Ellos no las aplican. ¿Pasamos? Dice, traslado de bienes y mercancías en territorio nacional, ¿qué autoridad, además del SAT, realiza la verificación del cumplimiento de la emisión de factura electrónica con complemento carta de porte? Cualquier autoridad que tenga competencia para realizar inspección y verificación a nivel federal por vías generales de comunicación, en ese caso Guardia Nacional, la SCT, las autoridades sanitarias y cualquier otra que conforme a sus normas internas puedan realizarlo. Servicio de Administración Tributaria puede hacer verificaciones a nivel federal y local. Aquí nos habla que la autoridad federal únicamente, pero a mi manera de ver, le vas a decir a una policía estatal, a una policía municipal, pues no te la voy a mostrar, no la tengo que emitir, pues vamos a caer en una responsabilidad y van a pensar que estamos ocultando algo. Tiene que ser mostrada a todas las autoridades, a mi manera de ver y en las asesorías que yo les doy a las empresas, presenten la carta de porte. Si no ocultamos nada, no pasa nada. Entonces aquí después vienen los fundamentos, el artículo 9 de la Ley de la Guardia Nacional, el 3 de la Ley de Vías Generales, el 5 y 74 de la Ley de Caminos, el, el Reglamento Interior de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y todavía pusieron un artículo de la Ley de la Policía Federal, pero no viene el artículo que sanciona en carreteras, el artículo 74 del Reglamento de Autotransportes Federal y Servicios Auxiliares. Entonces, sí hay unas cosas que nos dan esos fundamentos legales, pero a quien nos van a sancionar en carretera es un reglamento que no viene especificado. El siguiente dice, formato de factura electrónica con complemento o carta de porte, acredita el transporte, ilegal estancia o tenencia de bienes y o mercancías traslado al territorio nacional. Es el formato digital en PDF u otro formato legible. Permita validar información contenida en la factura electrónica que contenga el complemento o carta de porte. Puedes portar en tu dispositivo móvil o también puedes montarlo en papel. Les vuelvo a mencionar, el dispositivo móvil de entrada de las autoridades, pues dentro de sus reglamentos o dentro de sus sanciones, sus códigos, pues no les tienen prohibido tomarle el teléfono al usuario. Muchas veces el usuario lo puede demandar diciendo que le está violando su privacidad de su teléfono. Y muchos operadores les dicen, aquí lo traigo en mi dispositivo móvil. Pues no lo van a querer leer porque si hay una sanción administrativa, ¿por qué? Porque a lo mejor no alcanza la autoridad a descifrar una carta de porte, va a decir el chofer, pues a mí me lo agarró mi teléfono y de ahí investigó. No, para mi manera de ver, yo también, o yo lo haría, mostrarlo en papel, en físico, que la autoridad vea lo que llevamos. Es muy bueno en forma digital, en nuestro teléfono móvil, pero para mi manera de ver, para no caer en una responsabilidad y que la autoridad sepa lo que nos está revisando, es mostrarlo en papel. ¿Pasamos? Dice, puede emitir factura electrónica de tipo ingreso o carta aporte, origen y dos destinos. Sí. Dice, emitir factura electrónica o carta aporte, origen y dos destinos. Sí. Registrar un origen, puntos intermedios y destino final del viaje que no se requieran para trasladar bienes y mercancías cuando el servicio de transporte tenga el mismo cliente y se utilicen un solo medio de transporte. En este caso, tu carga la sacas de tal lugar y tienes dos entregas, una en Querétaro y la otra en San Luis Potosí. En la carta de porte debemos describir los dos domicilios. ¿Por qué? Porque si tú pones el domicilio de Querétaro y lo agarran después de Querétaro rumbo a San Luis y no lleva el domicilio de San Luis, o viceversa, va a San Luis
y en Querétaro, pero no está a pie de carretera y tiene que introducirse a la población y lo revisan, va a decir destino final San Luis Potosí. A mi manera de ver, todas las cartas de porte por escrito deben de tener origen, destino, y en ese destino podemos meter los complementos de 2 domicilios. Ahí ya es astucia de nuestro operador que le sepa descifrar a la autoridad cuando traemos 1 o 2 destinos. ¿Por qué? Porque no vamos a hacer 2 cartas de porte. ¿Por qué? Porque es el mismo cliente. Ok. Luego dice, devolución de mercancías con descuentos, o sea que vienen de descuento, cambio de ruta, kilometraje adicional recorrido, incremento del valor de combustible o casetas, merma de producto o alguna otra situación, el precio final del viaje es diferente al que se reportó en la factura electrónica inicial de tipo ingreso con complemento carta de porte. Si el precio del servicio de transporte es mayor, deberás generar una factura electrónica. Eso ya es interno lo que van a hacer. Aquí lo que vamos a hacer es que si tenemos un cambio de ruta, un kilometraje adicional a lo que es mostrar la carta de porte debidamente requisitada, debidamente llenada, debemos de tener ese tipo de, si tenemos algún cambio, ese documento cuando la autoridad se lo presentamos rayado, manipulado o que el chofer quiso corregirle algún dato, pues ya va a caer en una responsabilidad y entonces sí podría iniciarse una investigación. Lo que este punto nos da es más que nada es un amparo de que si nosotros tenemos un cambio de ruta, que de momento si nuestra mercancía la vamos a cambiar de un momento a otro, que nuestro cliente nos dice y tu operador va en ruta y le dice, ¿sabes qué? No me vas a entregar en Querétaro, necesito que te vayas en este instante a San Luis Potosí. A mi manera de ver es localizar al chofer, que haga una parada estratégica en un restaurante, en una cachimba, donde él pueda imprimir la nueva carta de porte que ustedes le van a facilitar. ¿Por qué? Porque vamos a tener ya un cambio de ruta, un cambio en recorrido, por qué casetas vamos a pasar, o sea, todo lo que nosotros podamos tener a la mano está muy bien. ¿Pasamos? De este tipo seguimos en un tipo de preguntas que le hacen al SAT. Dice, estoy obligado a emitir la traslado de equipos, herramientas, refacciones, piezas de repuesto y demás materiales de trabajo que utilizo para realizar mi actividad. Aquí vamos a hablar de cuando vas a trasladar en tu vehículo con servicio de autotransporte federal, placas federales, y tienes que trasladarte de un lado a otro tu propia mercancía. Vamos a poner, llevas un camión lleno de de tu propio traslado porque la empresa la vas a mover de un lado a otro, o estás llevando tu propia equipo de traslado, que son herramientas, refacciones, piezas de repuesto, algo que sea comprobable en un traslado de tu empresa. No estás obligado a hacer una carta de porte. Aquí tenemos que tener cuidado cuando la autoridad nos diga, es que llevas tus herramientas, tus refacciones, piezas de repuesto. Tienen que tener el cuidado de saberle explicar a la autoridad, decirle, mira, yo no tengo que hacer carta de porte porque no estoy cobrando un flete, no estoy cobrando un servicio a terceros, estoy llevando mi propia carga en mi vehículo. Siempre y cuando coincida la tarjeta de circulación con el propietario de el vehículo y el propietario de la empresa. ¿Por qué? Porque muchos transportistas dicen, pues es que a mí me la dieron en cierta empresa, pero mi razón social es otra. Efectivamente, ahí, si le pidió el favor y le dijo, oye, ¿sabes qué? Lleva mi carga en tu camión. No, porque aunque no haya un cobro, ya hay un servicio distinto al autorizado. ¿A quién le están autorizando? Al transportista, pero le estás prestando el servicio a su amigo que es de una empresa diferente a él. Ahí sí debe de emitir una carta de porte y ahí ya tendrían que entrar un convenio entre el transportista y las empresas. Pero si está todo a tu nombre, deben de tener cuidado
de decirle o hacer una hoja de traslado. Es válida hacer una hoja de traslado cuando coincide el dato de la empresa con el dato del transportista y le dicen, voy a llevar mi mercancía, no es mercancía, es mi equipo de traslado, que son mis máquinas de soldar, un decir, o son mis herramientas o mis refacciones. En el siguiente punto dice, transportistas contratados conforme al párrafo anterior realicen transporte local, no están obligados a emitirla. Viene la otra controversia que les mencioné en el punto anterior, dice transportistas contratados. Aquí hablamos de un contrato de terceras personas. ¿Quién? El transportista. Lo contratan y dice, yo tengo mi camión, mi C2, y me dicen que antes de 30 kilómetros no tengo que emitir una carta de porte. Tenemos que tener la fundamentación legal para poder decirle a la autoridad, yo no voy a rebasar mis 30 kilómetros de radio y vengo en un camión C2 en base a la norma 12, no rebaso peso, no rebaso dimensiones, no tengo por qué emitir una carta de porte, no tengo por qué hacer una carta de porte. Ese tipo de situaciones es hacérsela ver a la autoridad que tenemos que hacer una carta de porte. ¿Por qué? Porque la autoridad nos va a decir, bueno, ¿y dónde dice? ¿Dónde está documentado? Pues en ciertas preguntas que le hicieron al SAT, pero el SAT no lo está dando por escrito, ni firmado, ni autorizado. Entonces, a mi manera de ver, sí hagan esa carta de porte los vehículos que tengan un C2 y rebasen o no rebasen un radio de 30 kilómetros. Dice, estoy obligado a emitirla para amparar traslado de accesorios, racks, charolas, cajas, tambores, tarimas, pallets, contenedores vacíos o para amparar el traslado del medio de transporte vacío sin carga. No estamos obligados, pero siempre y cuando, les voy a poner un ejemplo, los que transportan pollos, la carga es su pollo, viene de Querétaro y va a distribuir en Tlalnepantla, ya descargó su pollo, pero sus racks o sus charolas ya están habilitadas en el vehículo, porque ahí trajeron su carga. Entonces, ahí las empresas, en el caso, si ustedes tienen este tipo de situaciones que son tambores, tarimas, pallets, contenedores vacíos o para trasladar el medio de transporte vacío sin carga, no estamos obligados a hacer una carta de porte. Esto es para las autoridades cuando lo revisen. Es que yo traigo mis tambores vacíos porque distribuí mi producto. Bueno, ya vienes de regreso, emitiste una carta de porte, un ejemplo a Querétaro. Pues esa misma carta de porte en la parte de observaciones, anotarle el vehículo se regresará vacío con tambores, con racks, con charolas, con cajas, con tarimas de la misma empresa. ¿Para qué? Para no pensar las autoridades que le puede hacer una infracción por falta de carta de porte. Eso estuvo muy peleado por los que trasladan pollos o los que trasladan puercos. Decían que por qué iban a ser sancionados si venían de Querétaro, distribuían en la Ciudad de México y se regresaban con sus cajas, con sus racks, con sus charolas vacías, ya sin el producto que era el animal. Entonces yo a muchas empresas las asesoré y les dije, bueno, la carta de porte, pues hazla redonda. ¿Cómo redonda? Pues en esa misma carta de porte ampara cuando cobras el flete y que te vas a regresar con cuántos racks, con cuántas charolas vacíos. ¿Para qué? Para que la autoridad no piense que tu chofer entregó la carga y va regresando echándose un flete. ¿Por qué? Porque muchas veces las empresas traen las famosas tarimas de madera. Traen como 20, 30 tarimas de madera, pero no son de ellos. Se las dio un amigo y que las vinieran a vender con los tarimeros. Pues ahí ya no es carga tuya. Ahí ya tenemos que ver la responsabilidad que tiene el chofer en traer algo que no es de tu misma empresa o que no amparaste tú. Tú a lo mejor hiciste una carta de porte y sabes que tu operador se tiene que regresar totalmente vacío, ya sea en una plataforma o en una caja cerrada, y a la hora que la autoridad realiza la inspección se encuentran
unos pallets, unas tarimas, y dice, ¿y esas tarimas? Ah, pues es que las vengo recolectando porque las voy a vender. Entonces ya ahí estamos cayendo, no como empresa, sino como chofer está cayendo en una responsabilidad. Entonces, en tu carta de porte, pues maneja siempre tu viaje redondo. Yo le llamaba redondo, o sea, vas a Querétaro, vas a Monterrey, pues especifícalo en su carta de porte que vas a ir y te vas a regresar vacío, o vas a regresar con pallets, o vas a regresar con algo que sea ya no un modo que haya sido o que va a ser cargado. Dice, no requieres traslados de accesorios que utilices para poder realizar el traslado de bienes y mercancías. Medio que se transporte la mercancía regrese vacío, por ejemplo, los contenedores, no se deberá emitir. Los contenedores muchas veces son los que llevan los de material peligroso, el cloro. Esos tambos de 1000 litros vienen vacíos de regreso, entonces hay que justificar que nuestros contenedores van a venir vacíos, pero es nuestro medio de traerlos de regreso porque le diste la carga a la empresa que le prestaste el servicio. Lo anterior con excepción de embalajes en los que se hayan trasladado materiales y residuos peligrosos. En caso de contratar un servicio para realizar el traslado de estos accesorios, el transportista deberá expedir la factura electrónica de tipo ingreso con complemento carta de porte. Entonces aquí nos dice la excepción de materiales peligrosos. El material peligroso sí debe de venir debidamente documentado o requisitado en cuanto inicia su viaje, en cuanto va a regresar vacío o cargado. Pasamos. Dice, presto servicio de mudanzas. Estoy obligado a emitir factura electrónica de tipo ingreso con complemento carta de porte. Los mudanceros que contratamos en la calle o que contratamos por medios electrónicos, si quieres que nos haga una mudanza, efectivamente debe de emitir una carta de porte porque cuando lo revise la autoridad, pues va a decir es que me contrataron para hacer una mudanza. Muchos mudanceros o muchas personas que prestan ese servicio lo hacen con placas particulares. Al hacerlo con placas particulares, pues ya están cayendo en una responsabilidad de explotar un servicio público federal sin autorización de la Secretaría de Comunicaciones. Y cuando ya tenemos placas federales y vamos a prestar un servicio de mudanza, pues efectivamente tenemos que hacer un contrato que viene siendo la carta de porte, lo que vamos a prestarle el servicio a quién, a la persona de la casa o de la mudanza que nos está diciendo, necesito que me lleves o que me trasladen mi mudanza. Pues ellos en su apartado de la carta de porte, pues pondrán qué es lo que trasladan, pues una mudanza, un menaje de casa de tal ciudad a tal ciudad. ¿Para qué? Para no caer el transportista en una responsabilidad. ¿Quién? El mudancero. El siguiente punto dice, traslado de mercancías, identificar mercancías se encuentren clasificadas como peligrosas. Aquí vamos a entrar a lo que nos marcan las normas oficiales mexicanas de materiales y residuos peligrosos. La norma 02 nos va a decir la clasificación de los productos. Aquí vamos a hablar ligeramente en este punto. Posterior en otras sesiones les voy a dar las normas oficiales mexicanas de materiales y residuos peligrosos para que vayamos viendo qué es lo que podemos trasladar y qué no. Aquí estamos hablando ahorita de carta de porte. Dice, traslado de mercancías, identificar mercancías se encuentra clasificada como peligrosa. ¿Cómo lo vamos a identificar? Con el catálogo de productos registrados de mercancías a transportar, denominado, esa es una clave que maneja el SAT. Cuenta con la columna de material peligroso, la cual contiene los siguientes valores. Y ahí están los valores. 0 aplica a los productos que no son peligrosos, 1 cuando sí lo son, 0 y 1 depende de la composición. Aquí nos habla de lo que vamos a plasmar o vamos a poner en una carta de porte o en el complemento, en el CFI con complemento carta de porte. Pero más que nada nos vamos a basar a la carta de porte escrita. ¿Por qué? Porque si nos vamos a poner a identificar la norma 02 del SCT de material peligroso, es una norma muy extensa, es una norma donde nos va a manejar todos los productos que son peligrosos y de ahí vamos a tener que estar verificando el libro de guía de respuesta de caso en caso de emergencia. Eso posteriormente lo veremos. ¿Pasamos?
Aquí vamos a entrar un poco a lo que ya viene siendo el autotransporte. En la parte, en lo que vimos hace unos momentos, lo que vienen siendo las preguntas que viene haciendo el usuario. Si puedo hacer carta deporte, no puedo hacer carta deporte. Como un buen consejo, hagan carta deporte, así vayan menos de 30 kilómetros para que la autoridad no piense mal o no pueda identificar el producto que sea de dudosa procedencia. ¿Pasamos? Dice, se requiere registrar datos de los choferes u operadores unidades de transporte. Sí debes registrar los siguientes datos, clave con el RFC del operador. Es algo que están implementando, pero en las cartas de porte escritas y que son del tamaño que tenemos en tipo tamaño carta o que lo hacemos a media carta, la carta de porte, pues registrar el RFC del operador, pues no. Pero si lo solicitan sin número de licencia, sí, efectivamente, sí. ¿Por qué? Porque va a ser un medio de nosotros poder identificar si es el chofer, si nos coincide su licencia para no saber que el vehículo esté robado o que el vehículo tenga alguna anomalía. Como les mencioné en un principio, estando en funciones como Policía Federal y como Guardia Nacional, por medio de una carta de porte a veces determinábamos o identificábamos si la carga venía robada o si teníamos cambio de operador y la carga venía con alguna problemática. Entonces, en una carta de porte también nos dice número de registro de identificación tributario del operador en caso de ser extranjero. Pues es ilógico, no lo vamos a poder. Residencia fiscal del operador tampoco. Entonces, aquí lo que nos interesa es poner el nombre del operador, su licencia. Si vienen dos operadores, por lo regular, a veces ponen dos operadores. Hay que registrar a los dos operadores. ¿Por qué? Para que la autoridad no sienta que subió una persona extraña o que haya, como les mencionaba, en la carta de porte más vale que sobren los datos a que nos estén faltando los datos. También llegamos a ver, o su servidor llegó a ver que viajaban 3 personas en el vehículo y decía, es que son amigos de la empresa, es que les voy dando un ray. Y de momento esa empresa la teníamos en récord de asaltos. Entonces nosotros, o su servidor, fui haciendo un récord de las empresas cuando viajaban. Aparte de que lo sancionaba, hice un récord de las empresas. Decía yo, bueno, esta empresa, pues ya la asaltaron, ya la robaron. Pues sí, porque los operadores se dedican a subir a terceras personas por darles un ray o porque son muchachas o porque el operador le muestra la licencia en la caseta, dame un ray. Y de ahí se vienen los asaltos, pues entonces su carta de porte pues ya a veces queda sin efecto, pues porque ya vienen 2 o 3 operadores, pero si lo tienen que mandar porque su empresa lo requiere subir más operadores, documentenlo en el recuadro de observaciones o en algún lado donde la autoridad vea que es el mismo tipo de letra y el mismo tipo de hilado. En el siguiente, ¿es necesario contar con una póliza de seguro por daños a terceros? Sí. Se debe contar con una póliza de seguro que cubra los riesgos del autotransporte utilizando para el traslado de bienes y o mercancías, ya que los datos de las aseguradoras y número de póliza para autotransporte federal son datos obligatorios para su registro en la factura. Eso está hablando de la factura electrónica. Yo se los voy a dar como un ejemplo de cuando llegábamos a un accidente y le preguntas al transportista, ¿tienes póliza de seguro? Me dice, sí, pero ya está vencida, está limitada a pagar ciertos gastos. Entonces, aquí le requiere el transportista tener una póliza de seguros, por lo menos daños a terceros, por lo menos que le cubras el daño al otro participante. Dice, ¿es necesario señalar número de las placas del vehículo que se trasladan las mercancías? Sí, dato obligatorio para la emisión de la factura con complemento carta de porte, así como el registro de las placas en caso de que el vehículo cuente con 1 o 2 remolques. Tenemos que anotar todo lo que conlleve o lo que lleve una configuración vehicular o camiones unitarios o camionetas. ¿Por qué? Porque de ahí vamos a determinar o se alcanza a ver
muchas veces la autoridad, en base a la carta de porte, también le habla a la empresa. Oiga, fíjense que su operador me dice que hubo un cambio de remolques. Sí, sí, tuvimos cambio de remolque en tal ciudad. Pues documentenlo. ¿Por qué? Para no pensar o no caer en una responsabilidad administrativa o una responsabilidad penal. ¿Hay algún cambio? Minutos antes vimos que decían los cambios que debemos de tener o cambios que debemos hacer. Sí, efectivamente se deben de documentar. Se podrá facturar nuevamente, masivamente semana o mes. Esto principalmente, ¿quiénes lo hacen? Las personas que hacen un contrato, muchas veces lo hacen los que transportan arena, grava, hacen un contrato por semana o por mes y piensan que con una sola carta de porte van a amparar un mes. No, no se podrá facturar de forma masiva. Se deben emitir una factura electrónica o tipo de ingreso por cada servicio de transporte que se realice. En este caso, sí, los que llevan arena, grava, traen placas federales y de ahí empiezan a hacer sus viajes a la semana y de momento ya ves que el viernes o sábado ya llevan como 20 viajes y le dicen su carta de aporte, pues ya se la mostré el lunes, sí, pero pasaste ya cuántas veces. O sea, aquí hay una controversia, porque a veces ese tipo de material pues debería de haber una excepción para ellos, porque están a lo mejor en una mina o están en una obra y están pase y pase, pues sí, están efectivamente por cada viaje hacen una carta de porte, pues sí. Se puede corregir la información de este complemento si ocurren situaciones de caso fortuito o fuerza mayor que afecten total o parcialmente el traslado de mercancías, como son accidentes, desperfectos mecánicos, robos, entre otros. Si la información capturada cambia, se deben cancelar y generar una nueva. Aquí está hablando del comprobante electrónico. Si la carta de aporte lo vimos minutos antes, tenemos algún cambio, alguna situación, pues tenemos que suplantarla o suplirla por la siguiente, la que vamos a hacer si tenemos un cambio de ruta. ¿Por qué? Para que la autoridad no piense que mi viaje era a Querétaro, pero de momento mi cliente dijo, ¿sabes qué? No, no me la traigas a Querétaro, llévamela a Monterrey y lo agarran por San Luis Potosí, pero su carta de aporte nada más terminaba en Querétaro. Entonces ahí viene una investigación, porque si el operador de última hora le hacen un cambio de ruta, pues efectivamente generen otra carta de porte y se la hacen llegar y que la imprima para que sepa dónde están haciendo sus movimientos por cambios de ruta o alguna situación. ¿Pasamos? Aquí vamos a entrar a la fundamentación legal, lo que nos va a sancionar Guardia Nacional, lo que nos va a revisar en cuanto a la fundamentación legal, carta de porte. ¿Pasamos? Dice el Código Fiscal de la Federación en el artículo 29, leyes fiscales establecidas, obligación de expedir comprobantes fiscales por actos o actividades que realicen por ingresos que se perciban o retenciones de contribuciones que efectúen. El 29A, comprobantes fiscales digitales en base a este documento, el Código Fiscal de la Federación, pues nos va a hablar más que nada lo que viene siendo en el régimen fiscal, en el impuesto sobre la renta, pero lo que vamos a entrar nosotros más adelante en las siguientes ya es lo que la Guardia Nacional nos puede sancionar o nos pueden revisar en carretera. ¿Pasamos? Empezamos con la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal. En su artículo 2 dice, para los efectos de esta ley se entenderá por, en su fracción segunda, carta de porte. Es el título legal del contrato entre el remitente y la empresa y por su contenido se decidirán las cuestiones que se susciten con motivo del transporte de las cosas. Contendrán las menciones que exige el código de la materia y surtirá los efectos que se determinen. ¿Quién es el código de la materia? El Código Fiscal de la Federación. Entonces nos dice que la carta de porte es un título legal, efectivamente es algo legal
que nos puede llevar a una responsabilidad administrativa o una responsabilidad penal. Claramente lo dice el artículo 2 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal en la fracción segunda, carta de porte. Luego pasamos al artículo 58, paquetería y mensajería. La prestación del servicio de paquetería y mensajería requiere del permiso que otorgue la Secretaría en los términos de esta ley. Estará sujeto a las condiciones que establecen el reglamento respectivo. A este servicio se le aplicarán las disposiciones de la carta de porte. Aquí nos habla de las empresas que son de paquetería y mensajería. En el artículo 58 tienen que emitir una carta de porte. Y luego viene responsabilidad en el autotransporte de carga. El artículo 66 dice, permisionarios de servicios de autotransporte de carga son responsables de pérdidas y daños que sufran bienes o productos que transporten, desde el momento en que reciben la carga hasta que la entregan a su destinatario, excepto en los siguientes casos: falsas declaraciones o instrucciones del cargador, del consignatario o destinatario de los bienes o del titular de la carta de porte. Aquí dice permisionarios del servicio de autotransporte. ¿Recuerdan que al principio decía soy transportista y el cliente no me da bien los datos de la mercancía? Pues ya empezamos a tener problemas que sí pueden ser responsabilidades. Artículo 69. Permisionarios que participe en operación de servicios de transporte multimodal internacional solo será responsable ante el usuario del servicio en condiciones y términos del contrato de transporte establecidos en la carta de porte. Aquí hablan de contratos, hablan de condiciones que van a especificar el transporte multimodal en la carta de porte. Y únicamente por el segmento del transporte terrestre que participe. El transporte terrestre que participe nos hablará de su carta de porte. Pasamos al siguiente, por favor. Aquí viene el reglamento de autotransporte federal y servicios auxiliares. En este artículo nos van a sancionar con 100 días si no traemos carta de porte. Regresamos. Regresamos al anterior. Ok, este artículo nos va a sancionar, Guardia Nacional, dice reglamento de autotransporte federal y servicios auxiliares. Autotransportistas deberán emitir por cada embarque una carta de porte debidamente documentada que deberá contener, además de los requisitos fiscales y de las disposiciones aplicables contenidas en el presente reglamento, como mínimo lo siguiente: denominación social o nombre del autotransportista y del expedidor y sus domicilios. Siempre irá del lado izquierdo en las cartas de porte que son por escrito. Nombre y domicilio del destinatario va del lado derecho. Designación de mercancías con expresión de su calidad genérica, peso y marcas o signos exteriores de los bultos o embalajes que se contengan, en su caso, el valor declarado de los mismos. Aquí ya viene la designación de la mercancía con expresión de su calidad genérica, qué es lo que llevamos, vamos a describir nuestros productos, llevamos tantas piezas, tantas cosas. Dice fecha en que se efectúe la expedición. ¿Qué fecha expedimos la carta de porte? Había transportistas hace muchos años que una carta de porte la querían utilizar para pues, varios viajes redondos, ¿no? Y cuando lo revisabas, pues ya habían pasado 15 días y uno le hacía preguntas: ¿te descompusiste? ¿Tuviste algún imprevisto? ¿O por qué hasta ahorita esta carta de porte? Pues es que así la traigo. Entonces ya hay una responsabilidad. ¿Por qué? Porque por no querer llenar o por no querer pagar un impuesto, pues hacían una sala carta de porte y así se iban. Ahora no. Dice, lugar de recepción de la mercancía por el autotransportista. ¿Dónde fue la recepción de la mercancía? Lugar y fecha o plazo que habrá de hacerse en la entrega del destinatario. Entonces, en este contenido de la carta de porte, a grandes rasgos son pocos puntos, pero en una carta de porte ustedes como empresas o la gente que maneje transporte tienen que poner debidamente requisitada la carta de porte, llenada en su complemento. ¿Por qué? Hace muchos años decía el transportista, le preguntabas, bueno, ¿y por qué no traes los costos? ¿Por qué pones de tal a tal lado y tus costos? Porque muchas veces los patrones les decían que les pagaban el 1.6% del flete más kilometrajes.
Entonces el patrón vivazmente, si hacía un contrato por un buen servicio de flete, no dejaba ver que el operador viera cuánto era el costo, porque el operador ya iba trabajando su mente y decía, este viaje voy por 2,000 pesos, a lo mejor de mi salario, más lo que está recibiendo el transportista del costo del flete. Entonces, de ahí venía, porque eran convenios que hace años tenían los transportistas con sus operadores. Les daban cierto porcentaje por el costo del viaje. Entonces, a veces te encontrabas nada más la descripción de los productos, pero no te encontrabas los precios, ni los totales, ni los subtotales. Y entonces ahí lo sancionabas por no llevar debidamente requisitada la carta de porte, o sea, en su llenado completo. Le preguntabas a los choferes, bueno, ¿y por qué tu patrón no pone esos precios? Ah, porque mi patrón no quiere saber cuánto está cobrando por el flete, porque de ahí me tiene que dar un porcentaje. Entonces, vivazmente, pues los patrones así no dejaban ver al chofer cuánto era la carga. Posterior a ello, a veces tenías que hacer una investigación porque a veces no querían o no dejaban ver porque si los robaban o los asaltaban no supieran cuánto era lo que llevaban en costo o qué valor tenía la carga. Pero eso ya era muy aparte de los costos de la carta de porte. Artículo 79. Transporte internacional de mercancías con punto de origen o destino en el territorio nacional. La carta de porte que al efecto se expida se ajustará a lo dispuesto en la ley, el presente reglamento y en los acuerdos y tratados internacionales. Aquí nos habla del transporte internacional. Al ingresar al país, el transporte debe de iniciar con una carta de porte. Muchas veces decían, no, pues yo inicié mi carta de porte en Estados Unidos y quiero llegar a mi destino. No, porque esa carta de porte inicia donde entra en el país, donde va a traer una caja con pedimento de importación temporal, con el tractor con placas federales. Entonces, ahí es donde inicia el servicio de carta de porte en el transporte internacional. ¿Continuamos? Aquí vamos a hablar ahora del reglamento de transporte terrestre de materiales y residuos peligrosos. En un artículo también es sancionable, dice, en la carta de porte se establecerán claramente el destino final del residuo generado y se notificará a las autoridades correspondientes. En el artículo 104 del reglamento de transporte terrestre de materiales y residuos peligrosos, en la carta de porte se establecerá claramente el destino final del residuo generado y se notificará a las autoridades correspondientes. Este reglamento únicamente tiene este artículo en cuanto a lo que viene siendo los destinos finales, pero los vamos a basar en el artículo 74 del Reglamento de Autotransporte Federal, donde tú vas a poner el contenido de tu viaje o de tu servicio como transportista o como cliente que se lo das al transportista. Luego vamos a entrar al reglamento sobre el peso, dimensiones y capacidad de los vehículos de autotransporte que transitan en los caminos y puentes de jurisdicción federal. El reglamento sobre el peso, dimensiones y capacidad de los vehículos, ese reglamento es más que nada el que es arriba de la norma 12 o de las normas del transporte. Este reglamento en el artículo 10 dice, cuando se contrate carro por entero, usuario del autotransporte de carga y autotransportistas serán responsables de que la carga y el vehículo que se transporta cumplan con el peso y dimensiones establecidos en este reglamento y norma correspondiente. Esta responsabilidad debe pactarse en el contrato que se celebre entre el usuario y el autotransportista y establecerse en la carta de porte. Aquí nos habla de un contrato de carro por entero. ¿Cuándo? Cuando contratas el carro por entero. Y el usuario del autotransporte de carga y autotransportista. El usuario es el cliente y el autotransportista. Son responsables. Regresamos a la corresponsabilidad. Son tres figuras. Quien emite la carga, quien la transporta y quien la recibe. A final de cuentas son responsables de que la carga. Pero ¿a quién sancionan o a quién tiene la situación? Los transportistas. ¿Por qué? Porque traen peso de más, porque traen dimensiones de más. Entonces, aquí en
en este artículo debe de venir especificado en tu carta de porte qué peso llevamos, qué dimensión llevamos y cómo lo vamos a hacer el servicio. ¿Para qué? Para que no caigan responsabilidades en este reglamento y en la norma. ¿Cuál es la norma? La norma correspondiente es la norma 12. Esta responsabilidad deberá pactarse en el contrato que se celebre entre el usuario y el autotransportista y establecerse en la carta de porte. Para tal efecto, el usuario deberá declarar el peso de su carga en la carta de porte y el autotransportista anexar a esta una constancia de peso y dimensiones en la que se indique la capacidad de carga útil del vehículo. Aquí nos habla de que para tal efecto el usuario deberá declarar el peso de la carga en la carta de porte. El usuario es el cliente quien va a emitir la carta. Nos tiene que decir al transportista cuánto llevamos en peso, cuánto llevamos en dimensión para plasmarlo en la carta de porte. Y el autotransportista anexa a esta una constancia de peso y dimensiones en la que se indique la capacidad. Hay muchas empresas que tienen sus básculas y sale el vehículo pesado y hay que anexarle el ticket de báscula a su carta de porte para que la autoridad piense o determine que vamos dentro de lo permitido, no vamos dentro de la violación a un peso a uno. ¿Por qué? Porque también es sancionable el exceso de peso conforme a lo que hay en la carta de porte y no caer una falsedad de una declaración si le ponemos menos peso al peso que llevamos o a la dimensión que llevamos. ¿Pasamos? El reglamento de paquetería y mensajería. Todos estos reglamentos son los que ha emitido la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y de la Ley de Vías Generales de Comunicación y de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal. Dice el artículo 3, efectos del presente reglamento, además de términos señalados en la ley, se entenderá carta de porte o guía, título legal del contrato entre remitente y permisionario y por su contenido se decidirán las cuestiones que se susciten con motivo del transporte de paquetes. Contendrán menciones que exige el código de la materia y surtirán efectos en que se determine. Destinatario, persona que la que va dirigido los paquetes. El número de guía o lo que se encuentra impreso en forma consecutiva en carta de porte o guía. Remitente, la persona que contrate con el permisionario el servicio. Y el artículo 3 nos habla de los términos que es la carta de porte, el destinatario, número de guía, el remitente, todo basado a lo que va a llevar una carta de porte. El artículo 19, paquetes de menaje, paquetes que maneje el permisionario tendrá el carácter de inviolables y estarán sujetos a los términos y condiciones contenidos en la carta de porte o guía. Aquí nos habla que el permisionario pues no puede violar nuestros paquetes o no puede abrirlos porque existe una carta de porte o una guía. Por eso es recomendable cuando nosotros mandemos un producto por las empresas de paquetería y mensajería, pues tomarle fotografías y decirle a la persona que la va a recibir, mira, yo le tomé fotografías, sé en dónde va la guía, sé eso. ¿Por qué? Debidamente la debemos de cerrar ese paquete para que no nos lo abren, no los violen, no sepan qué es lo que hay, claro, siempre de lo que sea dentro de lo legal, porque a veces las empresas de paquetería y mensajería pues manejan o les llevan productos ilegales, drogas, armas, cartuchos. Por eso luego hemos visto que en las noticias dicen es que el perro entró a la paquetería y la mensajería de tal empresa y identificó cartuchos, armas, droga, porque a las paqueterías pues a veces les llevan ese tipo de paquetes para que los trasladen. Como son inviolables, pues no los pueden abrir porque tú lo llevas cerrado desde tu domicilio. Pero si vamos a trasladar algo bueno, pues hay que tomar una fotografía y hacer mención que no nos lo vayan a violar o no lo vayan a querer abrir.
Dice artículo 20, por cada paquete el permisionario deberá expedir una carta de porte o guía que deberá contener lo siguiente: número de carta de porte o guía. Siempre que mandamos algo por paquetería y mensajería y queremos ver el rastreo del producto en internet, siempre nos piden el número de guía. También es carta de porte. No, nombre o razón social y domicilio del remitente, así como el del permisionario y así como el destinatario, lugar de entrega. Fecha en que se hace la expedición, precio del servicio, declaración del contenido y peso, en su caso, condiciones especiales del manejo, seguros ofrecidos y valor declarado, condiciones en las que el plazo y garantía el remitente se aplicarán en caso de que la entrega del paquete, si sobre este, mediante alguna condición o pacto. De no completarse en carta de porte, guía, domicilio permisionario y precio, se deberá indicar en recibo o factura o documento similar. Formará parte, servirá de comprobante en relación jurídica entre el remitente y permisionario. Aquí nos tienen que emitir por cada documento las empresas transportistas. ¿Pasamos? Seguimos, dice el artículo 21, carta de porte o guía expedida en original y 2 copias, original adherido al paquete, una copia al remitente y la otra al permisionario. No obstante lo anterior, para el caso de las copias de carta de porte o guía, el permisionario tendrá la opción de usar medios electrónicos en lugar de documentos impresos. Artículo 22, dice permisionarios que incumplan con las condiciones pactadas en la carta de porte o guía con el remitente deberá indemnizar en este último en las cartas en los términos del presente reglamento o en lo establecido. El artículo 24, permisionario será responsable por el retraso, pérdida, robo, extravío, daños faltantes, destrucción en paquetes o cualquier otro daño o perjuicio que pueda originarse con motivo de la prestación del servicio de paquetería y mensajería. Aquí tenemos un artículo. Nos van a dar una guía, una carta de porte en paquetería y mensajería, y el permisionario es el responsable del retraso o pérdida. Entonces, ¿cómo? Pues en base a este artículo nosotros le podemos decir o exigir, ¿sabes qué? Mi producto no llegó bien porque tú me diste un número de guía o una carta de porte y ya viene deteriorado, ya tenemos faltantes, ya tenemos daños, extravíos. Entonces, sí tenemos que tener cuidado de cómo damos el producto y cómo lo vamos a recibir. Dice el artículo 25, permisionario debe indemnizar al remitente por atraso de la entrega de paquetes en términos que establezca la carta de porte o guía. La indemnización por cada día de atraso será el equivalente a 5 días de salario mínimo general para el sitio federal vigente a la fecha del evento, salvo pacto en contrario que eleve la cantidad de indemnización. Aquí nos habla que el permisionero nos debe indemnizar si nos dice que tal tiempo va a llegar nuestra carga y la retrasan y la retrasan. Pues entonces, hay un artículo que nos está dando un derecho a nosotros para decirle al permisionario, pues me vas a tener que pagar. ¿Por qué? Porque mi producto no llega. Tú me diste una carta de porte o una guía, en la cual pues tenemos retraso por día. Entonces ya tenemos un artículo por si hay destrucción, por si hay daños, otro artículo por si tenemos retrasos en la entrega, retrasos del reglamento de paquetería y mensajería. El artículo 27, el permisionario no tendrá responsabilidad de la prestación del servicio de paquetería y mensajería en los siguientes casos. Aquí habla de que ya no tendrá responsabilidad cuando el retraso, pérdida o daño que sufran paquetes, el remitente hubiese proporcionado información incorrecta o incumplan en carta de porte y ello hubiese sido la causa del retraso en entrega, pérdida o daño del paquete. Aquí el permisionario no va a tener responsabilidad si nosotros le damos mal el domicilio, dónde va a ser entregado, donde nuestros paquetes son diferentes al que llevamos, entonces no va a tener responsabilidad. Existe la carta de porte, viene incompleta, o sea, hay una falla de nosotros al entregarle el producto a la empresa de paquetería y mensajería y va a hacer su traslado, pues va a decir, usted no me trajo este producto, porque ellos sí lo documentan, ellos sí lo graban,
Ellos sí hacen un tipo de inventario por todas las cajas que ingresan a sus vehículos para hacer su traslado. Y nosotros pues muchas veces no lo documentamos o nomás decimos, mandamos una caja, mandamos un sobre, pero queremos que nos paguen el pérdida de daño. Entonces el permisionario dice, espérame, tú no me diste debidamente documentada tu carga, me estás cambiando el paquete o me estás dando algo erróneo, como es el domicilio donde me van a recibir la carga, y resulta que no existe ese domicilio y ya tenemos una variación en cuanto a esta empresa va a documentar que sí trató de entregar en tiempo y forma y nosotros le queremos decir que no, pero nosotros proporcionamos mal el domicilio. El artículo 30 dice, infracciones a lo dispuesto en este reglamento se sancionarán por esa secretaría, tomando como base el salario mínimo general vigente del DF al momento. Y aquí vienen las multas de 20 a 30 días por no entregar el remitente copia de la carta de porte y guía, la factura que recibe o recibo que ampare el porte del paquete. Dice, no adherir la carta de porte al paquete. Entonces ya tienen unas sanciones ellos que debemos de saber que efectivamente van a ser sancionados, pero ¿cómo? Cuando la Secretaría se dé cuenta, o en ese caso, cuando Guardia Nacional se dé cuenta de que no estamos o no tenemos debidamente pegados las cartas de porte o guías al paquete. En el siguiente dice, con multa de 100 a 150 días por no emitir por cada paquete una guía o carta de porte. Aquí sí, por cada paquete debe de venir una carta de porte o una guía. El otro es no registrar debidamente la carta de porte o guía. Ellos muchas veces, como el transportista, no la vamos a requisitar bien, no, la debemos de requisitar o decirle a la empresa o la persona que nos recepciona, oye, ¿sabes qué? Necesito que me requisites bien la guía o la carta de porte. Y ese mismo documento que nos están plasmando, que nos van a hacer entregar a nosotros, es el que deben de pegar en el paquete. ¿Por qué? Porque va a decir el permisionario, pues yo sí la requisité bien, nada más que el cliente pues no me dio bien los datos, ¿no? Ustedes tienen una guía, aquí atrás lo dice que nos deben de entregar copias. Dice, expedir carta de porte o guía que no cumpla con lo estipulado en el reglamento. La carta de porte o guía debe de cumplir los requisitos, si no va a ser sancionado. Luego le dice, no conservar en sus archivos por 3 meses la carta de porte o guía. Aquí eso ya es interno para la empresa de paquetería y mensajería. Debe de guardar su carta de porte mínimo 3 meses. Y luego dice, no indemnizar al usuario en las condiciones pactadas en la carta de porte o guía a lo establecido en el reglamento. ¿Pasamos? Aquí vamos a hablar de la norma 12. Ya hablamos de ley, de caminos, hablamos del reglamento de autotransporte federal y servicios auxiliares, hablamos del reglamento de materiales y residuos peligrosos, hablamos del reglamento sobre el peso de emisiones y configuración vehicular, hablamos sobre el reglamento de paquetería y mensajería. El reglamento de tránsito en carreteras y puentes de jurisdicción federal no manifiesta o no sanciona la carta de porte. Si alguna autoridad, Guardia Nacional, les menciona que el reglamento de tránsito en carreteras y puentes de jurisdicción federal lo va a sancionar, no existe. Existe para ser sancionable el reglamento de autotransporte federal en su artículo 74. Vamos a hablar de la norma 12. En la norma 12 nos va a manifestar también la carta de porte. Y esta norma es del peso y dimensiones máximas con los que pueden circular los vehículos de autotransporte que transitan en las vías generales de comunicación de jurisdicción federal. ¿Pasamos? Dice en su apartado 4.8, carta de porte. Volvemos a hablar título legal del contrato. Acuérdense, el artículo 2 de la Ley de Caminos, en su fracción segunda, nos habla del título legal. Aquí la norma 12 nos habla también, carta de porte, título legal del contrato entre el remitente y la empresa del autotransporte.
y que por su contenido se decidirán las cuestiones que se susciten con motivo del transporte de las cosas, y el cual contendrá la mención que exige el código de la materia y surtirá los efectos en que se determinen. Acuérdense, nos vuelve a hablar del código, ¿cuál es el Código Fiscal de la Federación? Nos va a hablar del reglamento de la ley. ¿Por qué? Porque la carta de porte es un título legal. El título legal es lo que nos va a dar el traslado de la carga. Y como les mencionaba, muchas veces por ese documento se determinaba o se investigaba si la carga o el vehículo no venía robado. En su apartado 6.1.2.2, los tractocamiones doblemente articulados deberán cumplir adicionalmente con lo siguiente. En la fracción 3, control para la empresa, contrato privado y o carta de porte entre usuario y transportistas cuando se trate de transportistas de carro por entero, donde las partes acepten la responsabilidad solidaria. Volvemos a hablar de la responsabilidad solidaria. A efecto de precisar la responsabilidad de cada uno de ellos en el cumplimiento de la normativa, dejando claramente establecido en este contrato y en la carta de porte la ruta asignada, la carga y el peso bruto vehicular. En este control para la empresa, la carta de porte nos va a manifestar o nos va a decir lo que les vengo diciendo, la corresponsabilidad, quien emite, quien transporta y quien recibe. Quien en su debido caso es sancionado es el transportista. Es el que va a tener cierta responsabilidad al momento de la revisión, pero aquí tiene que haber tienen que ser solidarios. Muchas veces el transportista demanda a la empresa que le dio el viaje. ¿Por qué? Porque le dijo, llevas 60 toneladas. Cuando el transportista en un centro de pesaje o cuando en ese entonces Policía Federal, ahora Guardia Nacional, llega a pesar el vehículo y lleva toneladas de más, pero tú como transportista tienes el documento de origen que te dio la empresa y lo anexas a la carta de porte y resulta que traes 10, 20 toneladas de más, pero tu carta de porte como transportistas, yo me voy a basar a lo que me diste empresa, pues entonces ya vienen las responsabilidades de cada uno de ellos en el cumplimiento de la normatividad. ¿Cuál es la normatividad? Lo que estamos hablando, lo que son leyes, reglamentos, normas. Debe de quedar debidamente requisitado en la carta de porte la ruta asignada, la carga y el peso bruto vehicular. La ruta asignada, si llegamos a tener un cambio de ruta a una ruta de menor clasificación de carretera, pues ahí ya se entra un permiso complementario. Entonces debemos de especificar bien nuestra ruta. Lo que yo les mencionaba hace un rato, si tenemos un cambio de ruta o tenemos una asignación, nuestro viaje termina en Querétaro, pero el cliente nos dijo tienes que llegar a San Luis Potosí, pues tenemos que ver, no caer en una responsabilidad, ni quien emite, ni quien transporta, ni quien recibe, porque a veces el que recibe es el que hace los movimientos. Se pone de acuerdo con el emisor y le dice, ¿sabes qué? Cámbiame la ruta, la carga la estoy ocupando ahora en otro lado, y el transportista pues lo agarramos en cero, lo agarramos de bajada, y es el que paga los platos rotos en la infracción, en las pérdidas de tiempo o en las investigaciones. Entonces tenemos que tener un debido cuidado en cuanto a tengamos algún cambio de rutas, la carga, el peso bruto vehicular, y venga estipulado en nuestra carta de porte, tenemos que tener debidamente requisitada, llenada bien la carta de porte. Pasamos al que viene al 6.4.1.1, unidades y configuraciones vehiculares que requieren utilizar un camino de menor clasificación para llegar o salir de una planta productora o centros logísticos de transferencia, o utilizar un camino de menor clasificación cuando no estén conectados de dos ejes o tramo, mismo eje bien, para entrar o salir de las instalaciones del permisionero deberán cumplir con las condiciones siguientes. 5. Con lo previsto en el numeral 1 y 2, serán corresponsables de daños y perjuicios que se causen
originados por exceso de peso de su carga cuando se contrate carro por entero declarado en la carta de porte. Aquí volvemos a hablar de la corresponsabilidad o la responsabilidad de las tres partes. Ya viene declarado en la carta de porte, pero resulta que tenemos que agarrar una cartera de menor clasificación. Pues resulta que nuestro peso para la carretera México-Querétaro es de 66 toneladas y te vas a cambiar una de menor clasificación, pues ahí va a bajar tu tonelaje. ¿Por qué? Porque las carreteras no tienen la superficie de hecho el concreto para soportar tanto peso. Muchos lo hacen y llevan infinidad de pesos, pero cuando revisan a nuestro transporte y resulta que yo en la México Querétaro tengo que llevar 66 toneladas, pero me meto en la Jorobas Tula, pues ya bajé a 60 toneladas o 55 toneladas. Tenemos que tener la clasificación de las carreteras para nosotros ponernos de acuerdo y declararlo en nuestra carta de porte, qué rutas vamos a tomar y dónde puede haber variación de pesos. Para los embarques de menos de carro por entero, la responsabilidad recaerá en el transportista de carga consolidada. Para esto se atenderá lo indicado en los lineamientos que al respecto emita la Secretaría. Entonces, la responsabilidad recaerá en el transportista de carga consolidada. Y pasamos a la 19. Actuaciones que se expiden incluirán las condiciones de tránsito y seguridad bajo las cuales se pueden utilizar los tramos de menor clasificación que se muestra a continuación. A. Tránsito. Llevar en el vehículo la carta de porte o nota de embarque para el caso del transporte privado. ¿Pasamos? Y entramos a la 9, que dentro de la norma 12 existe la vigilancia. La Secretaría, la SCT y la Secretaría de Gobernación en ese entonces, cuando emitieron la norma 12, existía la Secretaría de Gobernación, que era la Policía Federal, dependía de la Secretaría de Gobernación. Ahora Guardia Nacional hará estas funciones. Dice, se coordinarán en la vigilancia del cumplimiento de la presente norma en el ámbito de sus respectivas competencias. La Secretaría de Gobernación, ahora Guardia Nacional, podrá verificar también el cumplimiento de las disposiciones de peso y dimensiones mediante el uso de básculas de sistema de pesaje electrónico, sistema de medición de dimensiones de su propiedad y o públicas que cuenten con informe de calibración, con dictamen de verificación emitido por la Procuraduría Federal del Consumidor o por unidades de verificación, laboratorios de calibración acreditados, según corresponda a través de carta de porte o nota de embarque correspondiente. Entonces, si no hay centro de pesaje, si no hay eso, nos lo pueden determinar y nos pueden sancionar por la carta de porte, por lo que nosotros estamos poniendo. Si nuestra carta de porte nos dice tanto tonelaje, pero resulta que a veces estamos en una menor clasificación, vamos a ser sancionados. Si nuestra carta de porte caemos en una falsedad y le ponemos tanto tonelaje y nos llevan a pesar, vamos a caer en una responsabilidad. Entonces tenemos que llevar conforme a lo que llevamos en carga, declararlo en la carta de porte. Procedimiento de evaluación de conformidad del PEC. 10.4, verificación para vehículos de carga en centros de verificación de peso y dimensiones a través de nota de embarque y o carta de porte, debidamente documentada en términos de las disposiciones reglamentarias para verificar el peso y equipo de medición para dimensiones. En centros de verificación nos van a verificar también por la nota de embarque o carta de porte. 2. Mediante autorregulación de usuarios y transportistas aprobados por la Secretaría que cuenten dentro de su proceso de embarque con básculas de plataforma y equipo de medición de dimensiones de su propiedad y que dicho proceso, esos son los sistemas de autorregulación que muchas empresas ya lo tienen. Y nos dice la Secretaría y Guardia Nacional verificarán directamente en cartera mediante la revisión de comprobantes de pesaje, tickets y dimensiones que unidades vehiculares de propiedad. Este punto nos habla de cómo vamos a ser revisados. Llegamos a lo siguiente que dice, lo anterior no exime de dichas dependencias para verificar también en forma aleatoria el cumplimiento de las disposiciones de peso y dimensiones
mediante el uso de básculas y sistemas de medición de dimensiones de su propiedad y públicas, que cuenten con informe de calibración y con dictamen de verificación expedido por la Procuraduría Federal del Consumidor, y así según corresponda o a través de carta de porte correspondiente. O sea, la carta de porte nos la mencionan para todo, que nos la van a revisar para el peso, para las dimensiones, para que esté debidamente requisitada, que esté debidamente llena. En el punto 3 dice, autorregulación de usuarios y transportistas aprobados por la Secretaría que demuestren contar con un mínimo proceso de embarque, garantice el cumplimiento del peso y dimensiones máximos que establece la norma. En cada embarque transportado para cada clase de vehículo y camino donde circulen, debidamente sujetos en las condiciones siguientes. B. Secretaría y Guardia Nacional verificarán aleatoriamente en carretera mediante revisión de comprobantes de embarque, unidades vehiculares, propiedad de usuarios y transportistas autorizados para aplicar este procedimiento de autorregulación. No rebasen peso y dimensiones máximos permitidos por clase de vehículos y caminos de esta norma. Lo anterior no exime de dichas dependencias, podrán verificar también en forma aleatoria cumplimiento de disposiciones de peso y dimensiones mediante básculas. Y volvemos a hablar a través de carta de porte correspondiente. Entonces, ya nos habló de la autorregulación de usuarios y transportistas y qué debemos de tener o qué debemos de hacer para tener una carta de porte debidamente requisitada. ¿Pasamos? La norma 011 del ST2 2003, esta norma es de materiales y residuos peligrosos. Dice, condiciones para el transporte de las sustancias y materiales peligrosos en cantidades limitadas. En su apartado 10 dice, procedimientos para la evaluación de la conformidad. 10.6, para el efecto, las unidades de verificación deberán constatar ocularmente y en base al documento de embarque cuando éste implique carta de porte u orden de envío que las sustancias, materiales o residuos peligrosos correspondan a la clase o división de riesgo establecido en la presente norma para su transporte como cantidades limitadas. Aquí nos habla nuevamente ahora en otra norma, de esta norma es de las de materiales y residuos peligrosos, de las condiciones para el transporte de las sustancias y materiales peligrosos en cantidades limitadas. Para el efecto, las unidades de verificación, las unidades cuáles, nuestras unidades, nuestro transporte va a ser verificado quien transporte material peligroso únicamente en cantidades limitadas. Esas cantidades limitadas lo vamos a ver en la norma 2 de la SCT de materiales peligrosos. Carta de porte u orden de envío, que las sustancias, materiales o residuos peligrosos correspondan a la clase o división de riesgo. Aquí nos habla de la clase o división de riesgo. Quien transporta material peligroso, en el caso de ustedes, pues ya saben cuál es la clase, cuál es el riesgo de su material. Entonces, en esta norma nos habla de que tenemos que emitir una carta de porte. ¿Pasamos? Eso es todo lo que viene siendo carta de porte en cuanto a lo que nos van a revisar, en lo que nos van a dar o lo que vamos a emitir como transportistas o como clientes o como emisores para que no seamos sancionados por Guardia Nacional o cuando en ese caso las autoridades estatales o municipales nos revisen qué es lo que debemos de tener y qué es lo que no debemos de tener. Pero a mi manera de ver, y se los digo por experiencia, lleven debidamente requisitada la carta de porte. Si son tantos operadores, si son tantos su movimiento, háganlo. Es un beneficio de ustedes para no ser sancionado. Si alguien tiene algún comentario, estamos a la orden para poder contestarlo. No sé si los licenciados que hablaron al principio vaya acorde a lo que ellos hacen o a lo que su despacho o su empresa hace a favor de ustedes, ya que van a contratar cartas de porte.
Sí, claro, digo, nosotros manejamos los sistemas Aspel, que son los que, bueno, manejan toda la parte de facturación. En este caso, se puede manejar con la opción Aspel Site y Aspel Facture. En cuanto a ahorita las versiones que ya va a entrar la carta aporte 3.0, en Aspel Site ya está preparado, ya tenemos la versión más reciente, que es el SAI 9, para que con este ya esté totalmente actualizado y disponible para que puedan hacer su emisión del complemento sin ningún problema, con todos los requerimientos fiscales. Y bueno, nosotros de nuestra parte somos distribuidores integral de Sigo Aspel. Llevamos ya más de 20 años de experiencia en este rubro. Nosotros estamos totalmente capacitados para darles toda la implementación de inicio a final hasta que hagan su primer timbrado del complemento sin ningún problema. Se puedan acercar con nosotros. Ya en el chat, al principio de la plática, bueno, puse todos nuestros datos para que los que tengan dudas nos podamos acercar a ustedes, hacerles una demo de cómo funciona en el sistema la emisión del complemento, para que no tengan dudas. Y bueno, es totalmente sin costo, ¿no? La demostración. Y esto pues por ser miembros de Industriales MX. Y ya bueno, ahí mismo pues podemos llegar a una propuesta para que se les haga ya la implementación final personalizada. Digo, porque cada empresa pues es diferente y les damos todo el acompañamiento. Les decía desde inicio hasta que hagan el primer timbrado ya de su complemento correctamente. No sé, alguien si por aquí tiene sistemas Haspel o nadie tiene sistemas Haspel, que nos comenten si a lo mejor manejan alguna otra opción de software para hacer la emisión del complemento de carta aporte. Si no, digo, aquí estamos para servirles. Si gustan, si alguien no anotó o no vio en el chat nuestros datos de contacto, pues no, con todo gusto los vuelvo a poner. Gracias. En el chat hay una pregunta. Sí, la voy a contestar. Eh, lo que viene siendo dice que si en las mañanas, dame un segundo. La pregunta es, dice, si mi chofer se lleva todo, si mi chofer se lleva todas las entregas en la mañana a diferentes clientes, ¿cómo debo de hacer una carta de porte? Ok. Ustedes hacen un rol, ¿no? Un rol de lo que van a entregar. ¿Su empresa es de paquetería y mensajería? No creo. Su empresa es carga en general. Dices, en la mañana se lleva a diferentes clientes, ¿cómo debo hacer? Acuérdense lo que dijo o lo que dice el reglamento de autotransporte federal de servicios auxiliares. Por cada embarque se deberá de emitir una carta de porte. Tenemos 5 clientes diferentes, diferente cliente, pero si es la misma persona con cinco entregas, sí se hace una sola carta de porte. Si ese mismo cliente tiene 5 diferentes domicilios, pues nos vamos a especificar una carta de porte. Pero si ustedes tienen 5 clientes en un solo vehículo, deberán emitir 5 cartas de porte. ¿Por qué? Porque vas a ir a diferente cliente. Lo que yo les mencionaba, si tienes 5 clientes en la misma ciudad y en el cuarto cliente pusiste el del primer cliente y te lo agarra la autoridad, ¿cómo le vas a justificar ese siguiente paso que tú estás dando a tus entregas que en la mañana hiciste? Por eso les mencionaba, en una sola carta de porte, con un solo cliente, sí te lo ampara. Pero en un solo vehículo que lleves 5 clientes, tienes que hacer una carta de porte por cada cliente. ¿Por qué? Porque la autoridad no te va a agarrar en bajada o les va a decir, bueno, espérame, llevas 4 clientes o 3 clientes, pero nada más me estás amparando al del primer cliente. ¿Cómo me vas a justificar los otros productos que llevas? Ahí va a venir una investigación, va a venir el por qué nada más hiciste una carta de porte. Muy aparte de lo que te pueda sancionar el SAT o muy aparte de lo que te pueda a ti verificar si no declaras o no declaras.
tienes tú que tener las cartas de porte hechas por cliente. ¿Para qué? Para que la autoridad no te quiera sorprender o no te diga, espérame, en un solo vehículo lleva 5 clientes. ¿Y qué carta de porte me haces por cada uno? Porque son diferentes domicilios, diferente razón social o diferentes clientes. Espero haya sido contestada la pregunta o cómo lo podemos orientar más. Ok, dice, pero en cuanto a la dirección que debo tomar sería la de la segunda entrega al tercer cliente. No, mire, vamos a poner, va a entregar en el primer domicilio. Por azares del destino, vamos a ponerlo 4 clientes. En el primer domicilio le toca un punto de revisión de la policía estatal y le dice el chofer, voy a entregar en este domicilio, pero no lo traes declarado. Sí, me pone, dice, pero en cuanto a la dirección que debo tomar, ¿será la del segundo entrega o al tercer cliente? No. Lo que pasa es que ahí ustedes deben de tener la habilidad o la astucia para saber cómo van a determinar a sus clientes para que cuando la autoridad le haga la revisión y le diga, bueno, ¿dónde están tus clientes? No, pues en tal domicilio. Ok, ya entregué estos, pues esos ya no tienen ningún problema, pero me faltan por entregar estos. Pero cuando le soliciten la documentación, ¿qué va a mostrar? ¿A qué domicilio va a ir? ¿O en qué ciudad va a entregar? Yo solo puedo decir, o yo revisaba, yo veía vehículos que venían de Laredo, tenían entrega en Toluca, tenían entrega en Querétaro, tenían entrega en Puebla y tenían entrega en Tlalnepantla. Cada uno venía dividida la carga y cada uno traía su carta de porte. ¿Por qué? Porque el de Querétaro ya había pasado, no me podían parar con la de Querétaro su carga. El de Puebla, no estábamos en ruta de Puebla. En Toluca, no estábamos en ruta de Toluca, estábamos en ruta de Tlalnepantla. Espero que sí me entienda para que la autoridad no la trate o no lo sorprenda por las distancias. Acuérdese que la carta de porte nos habla de cambios de ruta, nos habla de kilometrajes, nos habla de declaraciones falsas para no generar una responsabilidad. Entonces, si tenemos domicilios que son dentro de una ciudad y son diferentes colonias, en una entrega en Iztapalapa, en otra entrega en la Gustavo Madero, en la otra va a entregar en Coajimalpa, y la autoridad lo revisa cerca de Tlalnepantla, de Iztapalapa, perdón, y le muestra la de Coajimalpa, va a decir, ah, caray, me estás dando un domicilio diferente. Entonces ya vienen las investigaciones y como les mencionaba, por las cartas de porte muchas veces se ha identificado que hay algo mal. Espero le haya servido la, la contestación. Ok, me doy por servido en este día. Espero les haya servido y nos estaremos viendo u oyendo próximamente. Buenas tardes.